necesariamente un síndrome. Todos han escuchado esa palabra, quizás, ¿verdad? Lo que a veces cuando nos estamos formando, por supuesto, o cuando estamos recién formados, no nos acordamos de las clases de ginecología. Viene una paciente que le falta la menstruación hace 15, 20 días y automáticamente le colocamos esa palabrita. Mas no es así, ¿verdad? Hoy ustedes van a aprender en qué consiste la menorrea, cómo se clasifican, y yo les voy a colocar algunos ejemplos para que ustedes vean cómo viene la paciente a nuestra consulta y cuál es la forma de presentación real que existe de estos tipos de amenorrea. Hoy vamos a ver solamente amenorreas primarias. Ahora, hablamos de amenorrea cuando se produce una ausencia de la menstruación por un periodo de 3 meses o más. Un retraso de 20 días, de un mes, de 15 días, no es amenorrea, es un retraso de la menstruación. Para ser amenorrea tiene que tener una pérdida por lo menos de 3 meses, o más de 6 meses inclusive. Se deben diferenciar las amenorreas de las oligomenorreas. Recuerden que el ciclo menstrual, yo considero que una paciente es eumenorreica cuando tiene ciclos menstruales normales, ¿verdad? 21, 28 y 35. 35 es un periodo largo y se considera una oligomenorrea. 35 días es lo máximo que puede extenderse un ciclo menstrual entre uno y otro, ¿verdad? Y está considerado como una oligomenorrea. Oligomenorrea, no amenorrea, ¿verdad? Entonces las amenorreas tienen una clasificación. Pueden ser fisiológicas, pueden ser primarias y pueden ser secundarias. Vamos a ver varios ejemplos de cada una de ellas para que ustedes las puedan entender. Vamos a comenzar por aquí, por esa carita, nuestra crianza, ¿verdad? Nace durante todo el tiempo de la niñez, recuerden, ¿verdad? Ciclo hipotálamo, hipófisis, ovario. Hasta que no se acumulan suficientes neurotransmisores en el hipotálamo que se segregan a la de la hipófisis, que hacen su efecto sobre los ovarios, no aparecen los caracteres sexuales secundarios, no aparece la menarquia y por tanto la niña tiene una amenorrea fisiológica. La niña creció, se convirtió en una adolescente y comenzó a tener relaciones sexuales. Engravidó. Durante la gravidez, por supuesto, no hay menstruación, entonces una amenorrea fisiológica también. Si engravidó, tiene que parir, ¿ya? Eso es lógico. Durante 6 meses, siempre que nuestra paciente se mantenga con lactancia materna exclusiva, no debe menstruar. Miren lo que está haciendo ese bebito ahí. Está amamantándose, ¿verdad? Más de la amamantación surge un reflejo que tiene un nombre. Reflejo de Ferguson-Harris. El bebé succiona el mamilo. Por vía aferente llega a la adipófisis un reflejo. En la adipófisis segrega oxitocina y prolactina. La prolactina produce leche en la mama y la oxitocina contrae los conductos galactófagos y los ascini para que se produzca la eyección de la leche. ¿Saben eso? Digo, no sé, creo que sí. Pero además de eso, ese reflejo inhibe la secreción de FSH y LH. Por tanto, durante 6 meses de lactancia materna exclusiva, voy a hacer así porque en medicina nada es absoluto, ¿verdad? A veces la paciente menstrua, a pesar de estar dando lactancia materna exclusiva. Bien, etapa fin de la vida reproductiva de nuestras mujeres, menopausia. Se agotaron todos los folículos, faltó la menstruación y llegó el climaterio. También es fisiológico llegar a esa etapa de la vida de nuestros pacientes. Por tanto, la paciente tiene una amenorrea fisiológica. Ahora, la amenorrea primaria generalmente es aquella donde no hay una menstruación previa. Y aquí se incluyen 2 tipos de pacientes. Las niñas que llegan a los 13, 14 años de edad y que carecen de otros datos de pubertad. Usted la mira, 13, 14 años, y realmente es una niña. Usted no ve ningún tipo de alteración en su cuerpo,
que te habla que se está transformando en mujer y no menstrua, ¿verdad? Y existe otro tipo de adolescente joven. Llega a los 15, 16 años de edad, aparecen los caracteres sexuales secundarios, mas la paciente no menstrua. Las dos están comprendidas dentro de las amenorreas primarias. Las amenorreas secundarias aquí se incluyen aquellas pacientes que ya tuvieron su maduración del eje hipotálamo, hipófisis, ovario, tienen sus ciclos menstruales regulares y de repente se suspenden 3, 6 meses. Aquí se incluyen las pacientes con ese tipo de alteración y se consideran entonces amenorreas secundarias. Ahora, existe la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia junto con la FIGO y la OMS establecieron una clasificación para nosotros poder entender mejor en qué consisten las amenorreas. Hicieron una clasificación clínica y las clasificaron en fisiológicas, primarias y secundarias. Una clasificación topográfica, teniendo en cuenta el lugar donde se encuentra la alteración que causa la amenorrea. Periférica se refiere específicamente ovario, trompa, útero, vagina, inclusive hímen. De todo eso yo le tengo un ejemplo para que ustedes entiendan. Gónadas o gonadal, ¿saben lo que significa eso, verdad? Ovarios o testículos en el caso de los hombres. Hipofisiaria e hipotalámica. Clasificación endocrina. Gonadotropa, cuando la alteración se produce en la secreción de las hormonas hipotalámicas o hipofisiarias. Prolactinémica, cuando hay una secreción aumentada de prolactina. Y estrogénica, cuando los niveles de estrógeno son prácticamente cero. Por su parte, la OMS, Organización Mundial de la Salud, estableció también una clasificación en 7 subtipos. Grupo 1, aquí se incluyen las pacientes con un fallo hipotálamo hipofisiario. Grupo 2, pacientes con una disfunción hipotálamo hipofisiaria. Grupo 3, un fallo en los ovarios. Grupo 4, alteraciones del tracto genital, o sea, alteraciones orgánicas, ovario, útero o vagina. Grado 5, un prolactinoma, o sea, un tumor en la adenohipófisis que produce prolactina. Hiperprolactinemia funcional, la glándula de por sí produce una gran cantidad de prolactina. Y grado 7, tumores no hiperprolactinémicos, no producen prolactina pero producen obstrucción. Ahora bien, este mismo grupo de endocrinología, de reproducción, la Sociedad Española de Ginecología, la FIGO y la OMS, establecieron una serie de resúmenes o de orientaciones para nosotros comprender mejor el origen y el estudio de las amenorreas. Ellos plantearon que las amenorreas de origen central, hipotálamo e hipófisis, con niveles bajos o normales de estradiol o bajos de gonadotropinas, debían ser divididos en hipotalámicas, hipofisiarias y secundarias a hiperprolactinemia, distinguiendo en los dos primeros grupos entre causas orgánicas y causas funcionales. O sea, causas orgánicas, una alteración del hipotálamo o de la hipófisis que produce alteraciones por exceso, por defecto de las hormonas que ellas producen, o una causa realmente funcional, igual, aumento o disminución de las hormonas que ellos dos producen. Establecieron también que las amenorreas de origen gonadal debían ser divididas en aquellas caracterizadas por una disminución de la reserva folicular y fallo ovárico, con niveles bajos de estradiol y elevados de gonadotropinas. En amenorreas secundarias a una alteración en la folículogénesis, o sea, la generación de folículos, como es el caso del síndrome de ovario poliquístico. Y por último, ellos orientaron que las amenorreas de origen genital debían ser diferenciadas entre aquellas de causa uterina y de causa vaginal. En todo caso, se trataría de una patología orgánica que impediría la correcta respuesta del endometrio o el normal flujo de la menstruación hacia los genitales externos.
con niveles de gonadotropinas y estradiol normales. De los 3 casos, de las 3 orientaciones que da este grupo de endocrinología y reproducción, yo les tengo algunos ejemplos para que ustedes puedan entender. Ahora, la amenorrea primaria no es más que la ausencia de la menstruación cumplidos 2 años después de la aparición de la telarquia. Telarquia es aparición del desarrollo de la mama y, por supuesto, si hay telarquia, hay aparición de los caracteres sexuales secundarios. O 4 años de iniciados los cambios puberales o cumplidos los 16 años sin menstruación. Fue esta clasificación que yo les presenté al principio, ¿verdad? Ahora bien, las amenorreas primarias pueden tener 2 orígenes, un origen central y un origen periférico. Ejemplo de amenorrea primaria de origen central tenemos el hipogonadismo hipogonadotropo, la insuficiencia de hormonas gonadotropas, el síndrome de Kallmann, el ejercicio físico, el aumento o disminución de peso y las causas psicógenas o psicológicas. Entre las causas de amenorrea primaria de origen periférico tenemos la agenesia gonadal. Todos saben lo que significa esa palabra, ¿verdad? No. Agenesia significa la no formación. No se formaron los ovarios. Disgenesia gonadal, una alteración en la estructura realmente del ovario. Hipoplasia gonadal, se desarrolla pero muy lento, o sea, se desarrolla muy poco realmente el ovario. Himen imperforado. ¿Han escuchado esa palabra alguna vez? Sí. ¿Y himen complaciente? No. Dice la doctora que sí. ¿Qué cosa es himen complaciente, doctor? Como si fuese o anular, o paciente é como se fosse anular, ele vai ter uns furinhos e às vezes a mulher volta como se ela não fosse virgem, não tem esse rompimento. E o imperfurado ele vai ter como se fosse totalmente fechado. Pode ser como si fuese, como si es. Ele é fechado. Bien, yo tengo ejemplos de todos aquí, de esos ejemplos. Agenesia mulleriana y femininización testicular. Entonces, vamos a ver ejemplos de cada uno de ellos para que ustedes comprendan. Hipogonadismo hipogonadotrópico. Fíjense que todo es hipo. No hay hormonas hipotalámicas, por tanto no hay estimulación adrenhipófisis. Implica que la alteración se encuentra en el eje hipotálamo-hipofisial. Si el estímulo que ejercen las gonadotropinas sobre los ovarios disminuye, por supuesto, la producción de hormonas ováricas cesa o nunca aparece. Las concentraciones de hormonas luteinizantes y folículos estimulantes son reducidas pero detectables. Cuando es ausente el estímulo desde el hipotálamo, las cifras pueden ser indetectables. Es decir, cualquier alteración que se produzca en el hipotálamo que conlleve a la no secreción o a la no formación de gonadotropinas hipotalámicas, por supuesto, no hay quien estimule la adrenhipófisis, no hay FSH, no hay LH y por tanto no hay estimulación ovárica, no hay estrógeno. ¿Y quién desarrolla esa niña? ¿Cómo la niña va a menstruar si no hay un estímulo desde el nivel central hasta el nivel periférico? Segundo ejemplo, distrofia olfativo genital o denominado síndrome de Kallmann. Se produce una alteración al desarrollo del sistema nervioso central desde las primeras semanas de vida intrauterina. Se caracteriza por una atrofia de la corteza olfativa e infantilismo sexual. Las pacientes presentan anosmia e hiposmia, aunque no suelen ser conscientes de ello. Es decir, que la niña nace y cuando llega a cierto desarrollo, quizás 5 o 6 años, que hay un grado de conciencia, percibe o el hermano o mamá o papá que la niña no diferencia, no distingue ningún tipo de shero. Entonces comienza una investigación y se llega a la conclusión de que tiene esa alteración, porque no solo es una alteración olfativa, sino que no hay desarrollo de los caracteres sexuales secundarios. Tiene amenorrea primaria y falta de desarrollo de los caracteres sexuales secundarios. El cariotipo es normal, es toda una niña.
el nivel de gonadotropinas en sangre se encuentra disminuido y los ovarios presentan características de hiperestimulación crónica, pero pueden responder a la inducción de la ovulación con el uso de gonadotropinas. Es decir, que aquí acontece algo igual. Hay una alteración a nivel central en el hipotálamo, que no solo se altera, sino se altera también el centro de regulación de la olfacción. Entonces la niña tiene trastornos de la olfacción, disminución de las gonadotropinas hipotalámicas y no hay desarrollo, por supuesto, de los caracteres sexuales secundarios. Cuando se hace el estudio se encuentra que el ovario tiene características de que ha sido estimulado durante mucho tiempo, como si la niña tuviera 50 años, por así decirlo. Un ovario atrófico, solo que con una estimulación con gonadotropinas se puede revertir ese proceso de la maduración de esa niña. La alteración de la olfacción no tiene solución. Usted no tiene cómo arreglar, cómo arrumar el centro de la olfacción si tiene una malformación congénita. ¿Ustedes conocen algún tipo de medicamento que se utilice para la ovulación? Para la ovulación, citrato de clomifeno es el medicamento que normalmente nosotros utilizamos para este procedimiento y para aquellas mujeres que no logran engravidar porque no ovulan. Se llama así, citrato de clomifeno. Bien, tercer ejemplo, disminución de peso de nuestras crianzas. La disminución de peso se relaciona con retraso puberal, menarquia tardía y amenorreas. Se produce una disminución en el ritmo metabólico y modifica los mecanismos neuroendocrinos relacionados con el control hipotalámico. Tanto la hormona luteinizante como la folícula estimulante se encuentran disminuidas y se corrigen con la ganancia ponderal. Ejemplo típico: aquella niña que nace, mamá y papá acreditan que es una niña. ¿Saben qué significa eso? Como dicen ustedes, exceso de gustosura. La niña crece así, mamá y papá acreditan que está bien, hasta que llega la edad de ir a la escuela. Cuando la niña va para la escuela, ¿qué acontece en la escuela? Bullying. La niña es rechazada del grupo social, regresa a la casa llorando varias veces. Entonces mamá y papá le llevan al pediatra, al nutricionista o al endocrino. Es más fácil hacer bajar de peso a una crianza que a una persona adulta, porque la grasa de la crianza es más fácil de eliminar que un adulto. Entonces esa niña que baja rápidamente de peso tiene un retraso realmente de la maduración del eje hipotálamo, hipófisis, ovario. Bueno, a nivel central generalmente guarda relación con el ovario porque es todo un eje endocrino. Lo contrario, obesidad y ejercicio. La obesidad se relaciona con ciclos anovulatorios, encontrándose en niveles de hormona luteinizante y folículo estimulante dentro de límites normales. Sí, las hormonas están normales, solo que esas hormonas, cuando las segrega la de la hipófisis, hacen su efecto, son absorbidas por el tejido graso y no ejercen su acción sobre los ovarios. Es esa niña que crece gordita, llega a los 13, llega a los 15, llega a los 16, y entonces la niña ni aparecen los caracteres sexuales ni tiene menstruación. El ejercicio físico. Ejercicio físico, por supuesto, exhaustivo, cansativo y que demande una gran utilización de energía. Existen 4 deportes que describe la literatura: atletismo, la natación, la gimnasia y el ballet. Las niñas que practican esos 4 deportes, porque fíjense ustedes, no sé si ustedes leen, les gusta leer, conocen, no sé. Esos 4 deportes se inician en edades precoces de la vida. 6 años es la edad donde realmente se calcan las niñas para practicar ese tipo. Quizás el atletismo no tanto, pero natación, gimnasia y ballet tienen que comenzar así, en edades pequeñas. La niña se desarrolla su cuerpo del músculo, del ejercicio, más el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios se retrasa realmente.
por el exceso de actividad física. Miren eso. Amenorrea primaria de origen central. Causas psicógenas. Situaciones de estrés, conflicto en el medio ambiente, problemas personales, familiares, cuadros depresivos. Pueden producirse retrasos en la menarquia y periodos de amenorrea. Se relaciona con una disfunción en la pulsatilidad de la secreción de gonadotropina hipotalámica. Los neurotransmisores hipotalámicos no se segregan constantemente. Existe una pulsatilidad. Cada cierto tiempo el hipotálamo segrega los neurotransmisores, actúan sobre la hipófisis y así sucesivamente. Estas niñas es el mismo caso. La niña que comienza su vida normal y llega a la escuela y comienza a recibir bullying. Eso crea un trastorno psicológico importante. Pero además de eso, digo lo más frecuente, no tengo evidencia de eso en su país, ustedes son brasileños todos, ¿verdad? Briga entre mamá y papá. Y la niña escuchando esa briga de todos los días entre mamá y papá. Eso crea trastornos psicológicos en la niña y le causa trastornos en la secreción de neurotransmisores hipotalámicos. 13, 14, 15, 16 y la niña no acaba de menstruar y no se desarrolla. Ahora bien, vamos a la parte periférica. Vamos a las causas de amenorrea de origen periférico. Las gónadas, como su palabra lo dice, agenesia gonadal, ausencia total de gónadas. Existe un hipogonadismo hipergonadotrópico y en ausencia de ovarios, por supuesto, el desarrollo será de una niña. Solo que si no hay ovarios, ¿dónde están los folículos? ¿Quién produce estrógeno? Entonces, ¿cómo esa niña se va a desarrollar? Se desarrolla forzadamente con medicamentos, ¿verdad? Pero naturalmente no se va a desarrollar si no tiene ovarios. Y las glándulas suprarrenales no suplen esa función en una niña. En una mujer adulta, usted le quita los ovarios y quizás las suprarrenales, que ya estuvieron un tiempo ya desarrolladas, segregan sus estrógenos y la paciente tiene una menopausa y un climaterio soportable. Pero en una niña no hay manera de que usted, dándole hormonas, usted pueda suplir esa función de la suprarrenal. Digenesia gonadal. Existe tejido ovárico pero con ausencia de células germinales. Se caracteriza por una alteración en la formación de los ovarios que son sustituidos por cintillas fibrosas, no existiendo folículos. Los genitales externos son femeninos pero infantiles. Lógico, si no hay folículo no hay estrógeno. Es una niña, mas no hay desarrollo. Se acompaña de gonadotropinas elevadas, ya que no existen hormonas sexuales, por lo que no se produce mecanismos de retroalimentación negativa. ¿Recuerdan eso? Ciclo ovárico, ¿verdad? Ovulación, aumento de los estrógenos. Los estrógenos detienen la secreción de FSH y LH para que madure un solo folículo. Pero ¿y dónde están los estrógenos? No hay. Entonces usted va a encontrar aumento de las concentraciones de LH y FSH, porque la hipófisis sigue secretando, solo que no hay quien la detenga. ¿Por qué? Porque no hay estrógenos. Otro ejemplo de digenesia gonadal es el síndrome de Turner. Es una alteración realmente cromosómica que trae consigo malformaciones congénitas. La mayoría de estas pacientes tienen 45 cromosomas, 22 pares de autosomas y tan solo un cromosoma sexual, 45XZ. Aunque son frecuentes los mosaicismos, encontramos líneas celulares 45X0 y otras 45XX. Son pacientes que presentan una talla baja, un tórax en escudos, implantación baja de las orejas, acortamiento del cuarto y del quinto metacarpiano, cubitus valgus, tendencia a la micropnea, alteraciones renales y cardíacas. Ustedes, me imagino, igual que yo en mi vida personal, he visto pacientes con polidactilia. Un dedito, cinqueño se le dice en el país, un dedito de más. El síndrome de Turner, una de las características que tiene, además de todo eso que ustedes ven escrito ahí, es la polidactilia.
Mas todas las personas con polidactilia no significa que tienen síndrome de Turner. Ahora, además se acompaña de infantilismo sexual, amenorrea primaria, y tanto los genitales externos como los internos son femeninos pero hipoplásicos. Claro, si no hay suficiente secreción de hormona hipotalámica, no hay suficiente FSH y LH y no hay estrogenios, ¿cómo se va a desarrollar esa crianza? Otro ejemplo de digenesia gonadal es el síndrome de Seewer o digenesia gonadal pura. Cromosómicamente son 46XX o 46XY, pero el cromosoma no se expresa, por lo que se comporta como un X0. Aunque tienen talla normal y no tienen estigmas fenotípicos similares al síndrome de Turner, ni malformaciones asociadas. Al igual que el síndrome de Turner, las gonadotropinas se encuentran elevadas y no existe desarrollo de los caracteres sexuales secundarios. Es decir, hormonas hipotalámicas y hormonas hipofisiarias arcan, mas no hay estrogenios. Fíjense en esta imagen. Yo me imagino que ustedes, al igual que yo, hemos visto en nuestras vidas mujeres, miren cómo hago, machitas, miren ese rostro. Esto es una mujer adulta, ¿verdad? Mas esa mujer, así sus dimensiones son bajas, sus manitos son corticas, las piernas son cortitas, toda una mujer, mas sin embargo no hay desarrollo de los genitales, ni internos ni externos. ¿Por qué? Porque esa paciente no tiene realmente folículos. Miren esa imagen, no sé, yo le pongo el ejemplo típico. Fíjate, no hago así porque yo mido unos 60, así es unos 50, estoy hablando más bajita, ¿verdad? Pequeñita, toda una mujer más el desarrollo sexual femenino. Hipoplasia gonadal, otra causa de amenorrea primaria periférica. Podemos encontrar ovarios pequeños con una dotación folicular normal, pero escasa, pudiendo producir desde infantilismo sexual hasta un desarrollo de caracteres sexuales secundarios normales, dependiendo de la dotación ovárica. Pero en todos ellos se agotan rápidamente esos folículos con los que nace la paciente, antes de que llegue a producirse la menarquia. ¿Qué fenómeno es? La niña nace con una dotación folicular, de repente llega a los 16 años, no aparecen los caracteres sexuales secundarios, y cuando hacemos un estudio con un ultrasón ultrasensible encontramos que el ovario tiene cicatrices de que sí existieron folículos, solo que los folículos se atrofiaron antes de que llegara a desarrollarse esa niña. Eso se puede encontrar también en la práctica. Bueno, quizás ustedes no lo logren ver porque ustedes vienen a la paciente, la clasifican y quizás comiencen a hacer un estudio para buscar la causa. Y generalmente al final termina en las manos de un ginecólogo o en las manos de un endocrino. Ahora, síndrome de ovario resistente. Son pacientes con ovarios con una dotación folicular normal, pero a expensas de folículos primordiales. Presentan amenorrea primaria hipergonadotropa. El defecto parece encontrarse a nivel del receptor de las gonadotropinas, por lo que no existe respuesta. Es decir, que no hay folículos primordiales, no hay receptores en esos folículos para las gonadotropinas FSH y LH. Por tanto, habiendo déficit en los niveles de estrógeno y aumento de FSH y LH, hipotálamo y hipófisis funcionan adecuadamente, mas no hay receptores para la FSH en el ovario. ¿Por qué? Porque no hay receptores en los folículos primordiales. Por tanto, los niveles de FSH y LH van a estar altos y no hay estrogenios. Himen imperforado. Miren para aquí, todas nuestras mujeres, ¿hasta dónde dije todas? Hasta donde recuerdo, todas nacen con himen. No he leído una literatura que nazcan sin himen. Todas nacen con himen y tienen un pequeño orificio. Tienen un pequeño orificio por donde sale normalmente la sangre durante la menstruación. Pero existe la posibilidad de que nazca sin ese orificio. La niña desarrolla sus caracteres sexuales
secundarios, y entonces comienza a sangrar realmente, solo que la sangre comienza a acumularse en la vagina, en el cuello y en el útero, y eso causa dolor, y la niña está 2-3 días con dolor, hasta que mamá y papá ven que la niña está desarrollada, lleva varios días con dolor, y la llevan al ginecologista o al pediatra. Y entonces cuando la colocamos en posición ginecológica, observamos eso que ustedes ven ahí. Protruido, de color oscuro, normalmente el himen tiene un color rosa pálido, más realmente cuando está obstruido, la sangre que hay dentro hace que él se transforme y se ponga de color oscuro. Acá en nuestras sociedades, el himen, digamos que no tiene mucho valor. ¿Puedo hablar así, doctora? No es una cosa que sea trascendental tener o no tener. No sé si a ustedes les gusta leer. En las culturas orientales, en el Oriente Medio, el Islam, los musulmanes, el himen tiene tanto valor como el corazón. Rapidito, anécdotas. La noche del casamiento, yo tengo que mostrarle a mi mamá el lienzo con sangre. Eso es muestra de que mi mujer era virgen. Pero decir que el himen complaciente. Tiene relación sexual, permite la entrada del pene, se acabó la relación y no se rompió. ¿Y dónde está la sangre? Es un show. Yo viví 3 años entre ellos, trabajando como ginecólogo. Y en 3 años yo no logré convencer a ningún hombre de que eso era normal. Los médicos sí sabían, son médicos, mas la población no sabe. Y ya les digo, difícil. Yo no sabía nunca el desenlace porque yo intentaba convencer en todas las lenguas, mímica, inglés, francés, todo lo que aprendí ahí con ellos. No los convencí. Y yo, cuando me di cuenta que no convencía, viraba las costas, llamaba a un médico argelino que él le explicara. Mas según la historia que me contaban las personas que vivían en ese pueblo, esa paciente, esa mujer, podría ser muerta por el marido o por el padre. Porque tener relaciones sexuales antes del casamiento es una desvergüenza para la familia. Y papá la podía matar. Imagínense, es delicado. Por eso digo, aquí no, allá sí. No hay relaciones sexuales prematrimoniales. No hay, bueno, no hay nada de eso. No hay novio, no. Te conozco, nos vamos a casar. Así. No, es un ejemplo. Yo estuve allí y yo pregunté y nunca recibí respuesta. Con amigos, médicos, enfermeros. Y yo percibía, por ejemplo, no sé, yo digo que como latino es mi personalidad. Yo creo que ustedes que son brasileños. Estamos en un lugar y vemos pasar una muchacha y nos llama la atención. Yo soy hombre, la miro, bonita, fea, qué sé yo, está normal. Yo estaba entre ellos, conversando, y pasaba una mujer y yo miraba y le decía, hombre, mira qué bonita. Nada, no prestaban atención a la mujer. Pasaba un cachorro, y eso sí. Yo me decía, es un problema cultural, es un problema de cultura. Bueno, seguimos, muchachos. Agenesia mulleriana o síndrome de Mayer-Rokitansky. Este síndrome constituye la causa más frecuente de amenorrea primaria por un defecto anatómico. Se produce por una alteración en la permeabilidad de los conductos de Müller, que como ustedes recuerdan de embriología, son los responsables de producir los genitales internos. Lo que desencadena un déficit total o parcial de vagina, útero rudimentario no canalizado y ausencia de trompas, manteniéndose los ovarios normales. Es decir, usted ve una mujer, más esa mujer que usted está mirando, quizás no tiene útero, quizás no tiene vagina, por tanto, no menstrua esa paciente. Fíjense en esa imagen. Es una imagen de una paciente que tiene orificio uretral, mas no tiene vagina. Eso tiene solución. Se realiza una vaginoplastia y por lo menos puede tener una vida reproductiva. Mas cuando no hay útero, no hay solución. Fíjense qué cosas tiene la ciencia, la vida. Se puede trasplantar un corazón, un pulmón, un fígado, un riñón, ¿verdad? Y el útero no. Brasil intentó realizarlo
y no dio resultado. Se necrosaban los úteros que se intentaron trasplantar en Brasil. No tengo conocimiento si en Estados Unidos, Inglaterra, no sé, en ese lugar. Para hasta donde yo llego, no hay trasplante de útero. Es decir, que la paciente que nace sin útero está condenada a no tener bebé. No tiene vagina, se le construye, se le hace una, más sin útero, no puede tener bebé. Es una mujer que no puede reproducirse. Feminización testicular o pseudohermafroditismo femenino o síndrome de Mohs. Este síndrome está producido por la existencia de un déficit de los receptores intranucleares androgénicos, por lo que se produce una resistencia a la acción periférica de la testosterona. El cariotipo, estamos hablando de una mujer, ¿verdad? El cariotipo es 46XY y la cromatina sexual es negativa. El fenotipo es femenino normal, con ausencia de vello pubiano y axilar. Tiene genitales externos femeninos normales, pero la vagina es ciega. ¿Qué significa? Que la vagina no tiene comunicación con el útero. Y existe ausencia de útero. Presentan testículos normales, pero intraabdominales, por lo que hay que extirparlos por el riesgo de malignidad. Es decir, lo que usted ve es una mujer, más lo que hay dentro es un hombre. No hay ovario, lo que hay son testículos. Por eso, si usted le pregunta cómo usted se llama, él te puede decir Juana. O lo contrario, ¿cómo se llama usted? Es más difícil. Bueno, así mismo. Y a veces, escuchen, porque eso, yo me imagino que nos ha acontecido a todos cuando fuimos adolescentes, que hicimos bullying de nuestras compañeras, de nuestros compañeros. Quizás algunos, las muchachas se desarrollan realmente precozmente que los hombres. Y a veces la voz de las que se desarrollan tardíamente se mantiene fina. Y algunas que desarrollan precozmente se engrosa la voz por el engrosamiento de las cuerdas vocales, ¿verdad? Y así mismo acontece con nosotros los hombres. Hay quien desarrolla precozmente, músculo, la voz, no sé qué. Más hay otros que desarrollamos tardíamente y la voz se mantiene así, finitita. Entonces, aquel que se retrasa a veces es criticado, bullying. Y yo no sé cómo se dice en Brasil, pero en mi país, no, bullying en mi país, no sé ni cómo se llama, ya se olvidó. Bueno, burla, no sé. Solo que a veces nosotros acreditamos que hay un desvío de la sexualidad en etapas iniciales de la vida, cuando no conocemos, más realmente cuando uno acredita en esto, existe siempre esa posibilidad de que realmente lo que usted está mirando es una mujer, más lo que tiene dentro no es realmente lo que hace que se manifieste su identidad de género. Y como no sabemos, a veces criticamos, damos bullying, sonreímos, rechazamos a esa persona, ¿verdad? Ahora bien, miren para acá. Hiperplasia suprarrenal congénita o síndrome adrenogenital. El más frecuente es el causado por déficit congénito de la hormona 21-hidroxilasa a nivel de la glándula suprarrenal, lo que ocasiona un fallo en la síntesis de cortisol. El cariotipo es normal, pero en ocasiones puede existir un aumento en la producción de andrógenos por hiperproducción de la glándula suprarrenal, lo que provoca una virilización de los genitales externos. Pero para eso, fíjense, esto es una niña, estamos en ginecología, ¿verdad? Saben que el origen, bueno, los conductos de Müller, la paciente al tener una virilización, fíjense eso, una niña, los labios mayores y los mayores principalmente, se desarrollan tanto que tiene la impresión óptica de que son escrotos. El clítoris se desarrolla tanto que da la impresión de que es un pene. El clítoris tiene la misma formación anatómica que el pene. Cuerpo cavernoso, cuerpo esponjoso, todas las estructuras. Solo que en una niña están aumentados de tamaño. Llega el momento en que nos puede llegar a confundir, inclusive mamá y papá, que no son médicos,
Pero para eso existen las consultas de puericultura, ¿verdad? Donde nosotros examinamos todos los meses a nuestros recién nacidos y cuando vemos algún tipo de alteración nos llama la atención y consultamos con el pediatra, porque eso puede acontecer. Miren la evolución que puede tener. ¿Quién dice que eso es una niña? Nadie. Miren para aquí, ¿quién dice que eso es una niña? Usted tiene una paciente, va a hacer una consulta de puericultura, nunca ha examinado al niño, y usted le dice, mamá, descúbrame al niño, quítele toda la ropita, y usted desvía la atención. Cuando usted regresa, que mira al niño y dice, hey, niño, o niña, ¿sí? ¿Cómo niña? Lo que estoy mirando no es de niña, hasta que usted acerca bien la mirada y toca, y percibe realmente que tiene los labios mayores, que eso es el clítoris y que tiene su vagina normal. Eso puede acontecer. Entonces, muchachos, hasta aquí nuestras amenorreas primarias. Como ustedes pudieron ver, existen varios ejemplos realmente para demostrar que existe la posibilidad de que nuestras niñas comiencen su vida normalmente sin que llegue a la menstruación y que se aparezcan los caracteres sexuales secundarios. Y las causas se las acabo de exponer ahí. ¿Alguna duda? ¿Algo que no se haya entendido? A paciente que tem síndrome de Turner, ela é infertil? Síndrome de Turner no tienes cómo resolver eso, porque es una alteración a nivel central. Primero cromosómica, que trae consigo alteraciones hipotalámicas. Todas essas síndromes, no caso, a paciente vai ser infertil? No, es una que tú puedes estimular con gonadotropinas y realmente aparecen los caracteres sexuales, lo que tiene que ser todo. Claro que aparecen los caracteres sexuales, aparece la menstruación y puede tener una vida normal con la acción hormonal. ¿Cómo? La mandíbula pequeña, el mentón pequeño.